Vamos a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra. A ver, digan todos conmigo, santos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a el último capítulo del Evangelio de San Mateo, por favor. El profeta de Nazaret. El último capítulo de Mateo. Es decir, vamos a estar en San Mateo capítulo número 28. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, santos? Muy bien. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¡Aleluya! No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de ustedes a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Esta es palabra de Dios. Que el Señor nos hable esta mañana. Tenga la bondad de sentarse, por favor, queridos hermanos. Versículo número 6. Las mujeres, buscando el lugar donde habían sepultado a Jesús, reciben el anuncio del ángel que les dice: no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. El Señor ha resucitado. Aleluya. El Señor ha resucitado. Mirad el lugar donde está sepultado su cadáver. Ya no está ahí, porque Él está vivo, santos. Yo creo que este es el anuncio que debemos nosotros de dar los cristianos al mundo. No estamos velando ni adorando a un muerto. Jesucristo es el Dios vivo y vive para siempre, no solamente en nuestros corazones, sino que objetivamente es una realidad. Cristo está vivo en medio de nosotros. Fíjense que la resurrección trae algunos mensajes para nosotros. El versículo número
Uno dice el día en que resucitó Cristo. Pasado el día de reposo, equivale al sábado, el séptimo día. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Jesucristo resucitó al amanecer del primer día de la semana, domingo. Eso nos anuncia que la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo debe de marcar para nosotros un nuevo comienzo. Se terminó la semana, se terminó el duelo, se terminó el luto, se terminó todo aquel proceso de ver a Jesús sometido por las autoridades judías y romanas. Se terminó la humildad de Jesús de ser sometido como un cordero al matadero. Se terminaron los latigazos, se terminaron la corona de espinas, se terminó la cruz, porque Cristo ha resucitado, venció la muerte, y por eso nosotros podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque Cristo se levantó de entre los muertos para anunciar que la vida tiene más poder que la muerte. ¡Aleluya! Mis amados hermanos, hoy es el amanecer del primer día de la semana. Hoy debe comenzar para nosotros la segunda mitad de nuestra vida. Olvide todo lo que es negro, luto, dolor y duelo. Cristo ha resucitado y quiere que usted resucite con Él a una nueva vida. Hoy es el amanecer del primer día de la semana de su segunda mitad de vida. Hoy comienzan los sueños nuevamente. Hoy comienzan las visiones. Hoy comienza y retomamos nuestro trabajo. Hoy vamos a tener vida. No estamos enterrando a nadie. No llevamos a nadie en una urna cargado, porque Él nos carga en sus benditos brazos de amor. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Están aquí conmigo, santos? Digan conmigo: al amanecer del primer día de la semana. Diga conmigo: hoy comienza la segunda mitad de mi vida. Pastor, pero usted no sabe en lo que he estado. Usted no sabe el dolor que he tenido. Usted no sabe la destrucción y usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe los pecados que yo he cometido. Usted no sabe lo quebrantado de mi corazón. Usted no sabe lo de bancarrota que he tenido. Pero ya pasó. Hoy es el amanecer del primer día de la semana para tu vida. Cristo vivo camina contigo. Hoy vas a comenzar nuevamente. ¿Estás conmigo, santos? Esto de la resurrección es bien interesante. Hay un apologista, bueno, un apologeta, también se le puede decir apologista, que es norteamericano. Escribió un famoso libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Este es un hombre que da clases en universidades y todo. Es un hombre muy intelectual, se llama Josh McDowell. Él es escritor, ha escrito cantidad de libros. Y dice Josh McDowell una frase: después de más de 700 horas de estudiar este asunto, es decir, de estudiar el asunto de la resurrección y investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. ¿Se imaginan lo que dice ese hombre? Manos lindos para McDowell y para nosotros los cristianos, y inclusive para los que no son cristianos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más fantástico de la historia. Yo quiero tomar el título del mensaje, la frase esa de McDowell:
El mensaje de hoy se titula, queridos hermanos, la resurrección, el acontecimiento más fantástico de la historia. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, somos seguidores del Señor, de Cristo, cristianos, de ahí viene. Yo creo que Cristo tiene 3 credenciales básicas que lo hacen ser una persona, ser nuestro Dios único. La primera es, sin duda alguna, el impacto que tuvo su vida en la historia. Cristo marcó la historia, al grado, queridos hermanos, que ni siquiera, ¿cómo te diría? La gente secular, o sea, la gente que ni siquiera es cristiana, entiende que está antes y después de Cristo. O sea, la historia se empieza a contar. Cristo es como el vértice en el que se sostiene la historia. Está el antes y el después de Cristo. ¿Están conmigo, santos? Es decir, Cristo marcó la historia, su vida tuvo un impacto en la historia. Ese es el primer elemento por el cual Jesucristo es importante. Número 2, es que la profecía se cumplió en Jesús. Los salmos y los profetas, y aún la misma ley, la Torá, siempre apuntaban a un Mesías, y todo se cumplió con respecto a él, donde iban a ser, queridos hermanos, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero lo tercero que hace de Jesucristo que sea así como único en la historia es su resurrección. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo es algo que no se lo puede atribuir ningún otro líder religioso. No se lo puede atribuir ningún otro fundador de ninguna religión. Por eso quiero que pensemos en la resurrección de Cristo esta mañana. La resurrección de Cristo su importancia radica básicamente en 2 puntos. Número 1, queridos hermanos, es que Cristo, a diferencia de todos los líderes religiosos, es el único que se ha levantado de entre los muertos. ¿Están conmigo, santo? Es el único. Es el único. La fe cristiana es grande por eso, porque es la única fe en el mundo que se basa en la resurrección de su fundador. No hay otra fe en la historia que sea semejante a ella. No hay ninguna religión de todas las más grandes que hay en el mundo y pequeñas que digan que su líder se levantó de la tumba. De todas las religiones del mundo, solo la fe cristiana reclama tener la tumba vacía de su fundador. Solo la fe cristiana, no hay otra. Mahoma, queridos hermanos, es el profeta musulmán, el fundador de la enseñanza musulmana, el que dejó el Corán. Mahoma dejó sus enseñanzas y murió en el año 600. Está enterrado en Arabia Saudita, en una ciudad que se llama Medina. Y todos los meses de junio, cuando él murió, hacen una peregrinación los maometanos para ir a adorar y para ir a recordar a su profeta. Los seguidores van a ver a Mahoma. Buda, Siddhartha Gautama Buda, el fundador del budismo, que tiene más de 500 millones de seguidores en China, Birmania, India. Queridos hermanos, Buda murió, dejó sus enseñanzas, pero murió, y hacen peregrinaciones para ir a la India. Lao Tse, que es el filósofo chino que ha marcado toda la ética china, Lao Tse dejó sus enseñanzas, pero también murió. Hoy lo recuerdan en Asia como uno de los grandes. Pues Mahoma murió, Buda murió, Lao Tse murió, Abraham, el fundador de la religión judía, murió. Sectas que han aparecido como los mormones de José Smith, murió. Queridos hermanos, dejó sus libros y sus enseñanzas, pero está muerto. Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, murió. Grandes filósofos que se han plantado para decir que están en contra de Dios, murieron. Hegel, Federico Hegel, él dijo que la religión había muerto y en 100 años dijo que no iba a haber cristianismo. Sin embargo, hermanos, está muerto él. Marx murió, Lenin murió.
todos Cam murieron, hermanos lindos, y todos estos grandes líderes que dejaron sus enseñanzas pero están vivos, van a recordarlos, van a buscar un mausoleo. Pero nosotros, hermanos lindos, que fuimos fundados por nuestro Señor Jesucristo, que dejó sus enseñanzas en el Evangelio, no vamos a ningún lugar a buscar una tumba para poder rendirle homenaje a Él. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive y nos da poder para practicar sus enseñanzas. ¡Aleluya! Cristo está vivo, griten, Cristo está vivo. Eso es lo que diferencia a Cristo, hermanos, de las demás religiones. Cristo está vivo. No hay nadie más. Hay suficiente evidencia científica de que Jesucristo está vivo. Lo profetizó el Antiguo Testamento. Él mismo dijo que iba a resucitar. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Cómo dijeron los judíos? Hemos tardado 46 años en construirlo y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Pero él se refería a su cuerpo, que podrían destruirlo, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Evidencia científica, Cristo ha resucitado. Lo profetizaron en el Antiguo Testamento. Él mismo lo dijo antes de que ocurriera. La tumba está vacía. Si no estuviera vacía la tumba, hermano, en algún lugar, así como somos nosotros de idólatras, ya tuviéramos un santuario, una gran catedral para ir a adorar el cuerpo del Señor. Con que adoran a los santos, a Monseñor Romero, a cualquiera. Ahora imagínense que el Señor estuviera vivo. Pero que no necesitamos nosotros ningún mausoleo, ninguna tumba, ninguna imagen, ninguna urna, porque Jesucristo no está inerte, tendido en la muerte. Al tercer día las tinieblas y la oscuridad fue destruida, porque el Mesías, lleno de poder, se levantó con un cuerpo glorificado y está vivo aquí y ahora. Aleluya. ¿No les parece fascinante esto, hermanos? ¿Por qué es importante entonces, o por qué es importante la resurrección? Uno, porque es la única diferencia. Y segundo, la resurrección, debo decirles algo, hermanos, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Escuchen esto, hermanos, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de nuestro Señor tiene un carácter fundamental para nuestra fe. Y se lo voy a demostrar. Vayan al último capítulo de 1 Corintios. Búsquenlo, por favor. Quiero que todos lean 1 Corintios capítulo número 15. Ahí vamos a buscarlo. Queridos hermanos, la resurrección y el cristianismo permanecen o caen juntas. Es decir, es un fundamento. O sea, aparte de que nos diferencia de los demás líderes religiosos, no hay ninguno que reclame que la tumba está vacía, solo Jesucristo. Pero la resurrección es fundamento de nuestra fe cristiana. Digan conmigo, la resurrección es el fundamento de mi fe. Mire lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire lo que dice el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué vamos a predicar? Si la iglesia, los apóstoles, el querigma era fundamentado en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si es verdad, los muertos, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
y vuelve a repetir lo mismo que ha dicho en el 14, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis, ¿qué dice? En vuestros pecados. Escuchen esto, hermanos. La resurrección cristiana es fundamental en la vida de un creyente, de un cristiano. La resurrección cristiana, por eso es bien fundamentada, por eso es bien descrita y definida en los evangelios y en las epístolas, sobre todo las epístolas paulinas. Hay que entender una cosa, creo que vale la pena aclararlo. Una cosa es resurrección y otra cosa sería revivificación, o llamémosle así, ¿cómo te diría? Llamémosle, le estoy haciendo señas a aquel porque me pone un punteo, pero el hermano está dormido. Le voy a decir, ingeniero Oscarito, ¿podrías ponerme la siguiente, por favor? Ah, vaya, ahí está. Gracias. Todavía anda pensando en Rápido y Furioso. Quiero que me digan, quiero que entiendan esta cosita, hermano. Esto es bien fundamental. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras: resurrección y resucitación. ¿Están conmigo? Permítame explicarles muy brevemente. Resucitación tiene que ver con revivificación. No pronuncio bien la palabra. ¿Pronuncian ustedes? Revivificación. ¿Cómo se dice? Cuando alguien vuelve a la vida, pues. Exacto, así se dice, como lo están diciendo ustedes. ¿Qué tiene que ver con eso? Hermanos, resucitación del cuerpo físico es aquella persona que está literalmente muerta y luego vuelve a tener vida. Y la Biblia habla de esos casos. Y han habido casos de personas que han perdido todos los signos vitales y que han estado muertos y que dicen que ven el famoso túnel blanco ese y todo lo demás y han vuelto a la vida. Los evangelios hablan de 3 personas que fueron resucitadas, resucitación. Ustedes se acuerdan del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, una niña de 12 años que Jesús la levantó cuando le dijo Talita Cumi, y su amigo Lázaro. Luego el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta 2 casos de resurrecciones. Uno, donde Pedro va y resucita a una mujer que se llamaba Dorcas, la famosa Gacela, Dorcas, Tabita. Y luego Pablo, que resucita allá en una ciudad que se llama Troas a un muchacho que se llamaba Eutico, que estaba sentado en la ventana y que cayó muerto. El Antiguo Testamento habla inclusive de resurrecciones. Ustedes se acuerdan del hijo de la viuda de Sarepta, que se había muerto y le ofreció torta al pastor, le ofreció pan y agua, y entonces el niño se murió y resucitó. Igualmente pasó con otra mujer que era una tsunamita, donde le resucitó al hijo. Es decir, pero estos que resucitaron tienen la característica que son solo revivificados, resucitados, pero vuelven a morir. Eso se llama resucitación. A Jesús no le pasó eso. O sea, Lázaro volvió a morir, el hijo de la viuda de Naín volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, Dorcas se volvió a morir, Eutico seguramente vivió varios años y volvió a morir, y los que han resucitado de alguna manera vuelven a morir. Pero ¿cuál es la diferencia con Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? La resurrección. La resurrección, queridos hermanos, tiene que ver cuando un cuerpo es transformado totalmente y es glorificado, cuando el cuerpo se convierte en un cuerpo espiritual. ¿Están conmigo, santos? Eso es lo que va a pasar con nosotros. Dice la carta a los tesalonicenses: en un abrir y cerrar de ojos, a la final sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, igual que Jesús. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor.
¿Qué es lo que pasa entonces con la resurrección? Alguien puede pensar, pero mire, ¿y cómo aquella persona que murió amputada, que murió con cáncer, que murió qué sé yo algo, cómo va a resucitar? Va a resucitar con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, porque esto corruptible se vestirá de incorruptible por la presencia del Espíritu y de Dios en nosotros. ¿Están conmigo, santos? Y eso es lo que pasó con Jesús. Su cuerpo corruptible, que sintió dolor por la corona de espinas, que sintió dolor por los latigazos que le dieron, que sintió dolor por la cruz, por los golpes y todo lo demás. Ese cuerpo corruptible se volvió incorruptible porque fue transformado en un cuerpo espiritual. Por eso es que Jesús podía entrar sin estar abierta la puerta y entraba y saludaba a los discípulos. Por eso es que Jesús, queridos hermanos, aparte que es Dios, pues, pero se les apareció caminando en el mar y Pedro se tira de la barca. Por eso es que Jesús es omnipresente y puede estar en diferentes lugares. Entonces Jesucristo no solo fue revivificado, no solamente volvió a la vida, sino que Él resucitó con un cuerpo glorioso, transformado espiritualmente, y Él está hoy objetivamente aquí entre nosotros. Aleluya. ¿Lo entienden eso, santos? Amén, amén, amén. Entonces esa es la importancia. Hermanos, dice la carta a los Corintios: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Quiere decir entonces, hermanos, que la resurrección de Cristo es el fundamento para la vida cristiana. Tanto así que fue la base de la predicación apostólica. Cristo resucitó. Estuvo 40 días apareciéndose en diferentes lugares. Algunos dicen que se apareció 11 veces, otros que se apareció 17 veces. La Biblia narra por lo menos unas 12 veces que Cristo se apareció después de resucitado. A las primeras que se les aparece es a las mujeres. Si ustedes se fijan, regresen a Mateo. Venían las mujeres de adorar y dice, venían del sepulcro, se les apareció el ángel, versículo número 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro y le dijo: salve. ¡Wow! Ya está vivo entonces. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y vayan a darle las noticias a los discípulos, a mis hermanos, para que vayan a Galilea, donde les daré la gran comisión para que vayan a predicar el evangelio. Jesucristo se aparece a estas mujeres. En la tarde de ese mismo domingo se va a aparecer a los que van camino para Emaús, aquellos dos discípulos que iban tristes, y parte el pan con ellos. Se aparece, queridos hermanos, 8 días después a los discípulos, y Tomás no estaba con ellos. 8 días después y Tomás ya estaba con ellos cuando les dice que meta su mano. Se aparece ahí en el lago de Galilea cuando está Pedro y lo llama aparte y le dice que si lo ama. Se aparece, queridos hermanos, a Santiago, se aparece a Pablo, se aparece a 500 hermanos. Es decir, Cristo, después de resucitado, estuvo 40 días entre nosotros. Pónganme atención acá, 40 días, y después, a los 40 días, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ascendió a los cielos. Ya no estaba físicamente entre nosotros. Inmediatamente después los discípulos comenzaron a predicar, y su mensaje querigmático era centrado precisamente, hermanos, en la resurrección. Si ustedes revisan el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos lindos, el discurso de los apóstoles, de Pedro, de Pablo y de todos los que predicaban es: ese Jesucristo que ustedes los judíos mataron y que fue sepultado, se levantó entre los muertos al tercer día y resucitó y está entre nosotros. Por eso tuvieron tanto problema los discípulos, porque predicaban, hermanos, el mensaje de la resurrección. El Sanedrín, que era el órgano oficial del judaísmo, había desaprobado a Jesús como el Mesías. Por eso lo habían condenado, se habían burlado de él. Por eso Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Sanedrín
Hablo de, hermanos, el órgano oficial del judaísmo compuesto por los maestros de la ley, escribas. Hermanos, habían hasta saduceos que no creían en la resurrección. Todo este grupo de religiosos desaprobó a Jesús como Dios. Pero Dios mismo, el Padre, se encargó, hermanos lindos, de aprobar a Jesús como su Hijo y como el Mesías. Ahí se cumplió la escritura cuando lo resucita el Padre, que resucita a Jesús por el Espíritu Santo. Ahí en efecto el Padre iba a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Están aquí conmigo, santos? Por la resurrección, entonces, el Padre declaró y dio a conocer a Jesús como el Hijo de Dios con poder. Pero hay otro dato interesante. Por la resurrección, el Padre exaltó a su Hijo a lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie, ni discípulo, ni Lao Tse, ni Mahoma, ni Buda, ni Abraham, ni nadie que pueda ser exaltado como Dios, aunque ellos se autoexalten. Pero Jesucristo, al levantarse de entre los muertos, por eso la iglesia puede decir ahora lo que dijo Pablo a los filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Pero por qué es eso, hermanos? Por la resurrección. Por la resurrección. Ningún Mesías ha resucitado. Y finalmente, hermanos, según el apóstol Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo, Dios nos salva. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no seríamos salvos. Obtenemos la salvación por eso. Y no solamente la salvación, cuando el cristiano se identifica con el Cristo resucitado y con su resurrección logra una vida victoriosa. Porque si Cristo resucitó, Él es primicia de todos los que han muerto. Eso significa que resucitarán nuestros seres queridos que confiaron en Él, y resucitaremos también nosotros un día. Alabemos al Señor, porque esta mañana es una mañana gloriosa de resurrección. Este es el día en que lo humano se unió con lo divino. Este es el día, hermanos, en que las tinieblas fueron derrotadas de una vez y para siempre. Este es el día que el sepulcro quedó vacío. Este es el día que la luz resplandeció como al mediodía. Este es el día que se rompieron las cadenas de la muerte. Este es el día de victoria. Este es el día en que nuestra fe debe estar fundamentada, porque no estamos adorando a nadie en un cadáver, ni en un mausoleo, ni en una tumba. Estamos adorando a un Cristo que vive y está en medio de nosotros. ¡Aleluya! Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por ver este programa y por hacer que este ministerio sea posible. Si desea contribuir en el reino de Dios, puede hacerlo de la siguiente manera. 1. Orando por el ministerio. 2. Puede hacerlo monetariamente ofrendando a la cuenta bancaria número 500-0087-67-7 a nombre del Tabernáculo Bíblico Bautista, o personalmente asistiendo a nuestra iglesia.
3. Comparte con otras personas lo que Dios ha hecho con usted por medio de este programa. Gracias por su apoyo y que Dios le bendiga.